La senadora Andrea Chávez ofrece conferencia de prensa sobre la situación de la demanda penal que tiene contra el periodista caricaturista Antonio Garci Nieto y se enfrenta a todo tipo de preguntas a favor y en contra, como siempre. Corre video. Quiero presentarles a todas y todos ustedes la denuncia que realicé el día de ayer en la Fiscalía de la Ciudad de México por los hechos registrados el pasado 4 de octubre, en donde el caricaturista Antonio Garci Moreno publicó una imagen producida con Photoshop o inteligencia artificial, vulnerando mi intimidad e integridad sexual. Amerita una prisión de 4 a 6 años, una pena privativa de la libertad, así como una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. El Código Internacional de Ética Periodística, publicado por la UNESCO, contempla en su punto número 6 el respeto de la vida privada y la dignidad de las personas. Cuando tenemos una diferencia de carácter política, ideológica, existen los argumentos para poder contrarrestar precisamente las ideas y nada tiene que ver nuestra condición de género y no podría ser vulnerada como se pretende hacer desde las redes sociales o desde algunos medios de comunicación. Para ir cerrando, permítanme hacerles saber que he ofrecido a la Fiscalía de la Ciudad de México una serie de pruebas que involucran tanto las publicaciones que hiciera el monero Antonio Garci Nieto de forma pública, pero también una serie de mensajes que me hizo llegar por la vía privada a través de la plataforma X. Andrea Becerril, de La Jornada. En el sexenio pasado hubo muchos periodistas afamados, otros no tanto, que se dedicaron a calumniar y a difamar. Y por este asunto de no violar la libertad de prensa, muchos casos quedaron impunes. Qué bueno que usted ha decidido ahora hacerlo, pero le quería preguntar, ¿no teme esa reacción virulenta que va a haber y que ya ha habido de que está usted violando la libertad de prensa, que está abusando de su poder, el poder que le da ser senadora para hacerlo? Ya nos dio una explicación muy amplia, pero quiero preguntar sobre el asunto político. ¿No teme esta andanada que se va a venir seguramente? Bueno, que ya está y que ahora a partir de esta denuncia. ¿Y qué va a pasar cuando la denuncia es penal, pero también habría una sobre calumnias? ¿Ahí se pide alguna compensación económica o solo es resarcir el daño de su imagen? Gracias, Andrea. De La Jornada, comentarles a todas y a todos que tenemos 2 años siendo víctimas de estos ataques en redes sociales, no solamente en voz o en manos del caricaturista Antonio Garci Nieto, colaborador del Financiero, sino a través de otra serie de periodistas, analistas, politólogas, comentócratas que han atentado en contra de mi derecho a una vida libre de violencia. El mecanismo que decidí activar anteriormente fue el de violencia política en razón de género a través de la vía electoral. Lamentablemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia histórica que había emitido la Sala Regional Especializada condenando los dichos de una politóloga. Y como estos casos son muy mediáticos, cuando se absuelve al victimario, cuando se absuelve a la victimaria, se ven protegidos por una red de impunidad y esto lamentablemente genera que se vaya profundizando esta violencia que se emite en contra de nosotras. Entonces, esta tiene que ser una sentencia ejemplar para ponerle un freno de mano urgente a esa violencia que se comete en nuestra contra, para que otras periodistas, para que otros moneros, para que otras comentócratas, pues vean ese ejemplo y puedan entonces actuar en consecuencia y sean respetuosas con nuestra condición de género, sean respetuosos con nuestra condición de género. Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenas tardes, senadoras, senador. Senadora, esa imagen tiene muchas semanas, podría decir meses, circulando en diversas redes sociales, no solamente en X. Yo la he visto en Instagram, la he visto en Facebook. ¿Qué va a hacer usted para que esas redes sociales retiren esa imagen que está basada en una imagen real de usted que subió a su Instagram hace muchos meses, pero que la alteraron? ¿Usted para que esa imagen ya no esté circulando? Porque yo la sigo viendo en cientos de cuentas, ¿sí? Pero también quisiera preguntarle, senadora, si este caso tendría que ser una invitación a que no se utilicen estas agresiones, todo tipo de agresiones contra mujeres, que se dan en contra, por ejemplo, de la presidenta de la Corte, de la ex candidata Xóchitl Gálvez, de la propia presidenta de la República, hasta de incluso puedo decirle que hasta de mí, ¿no? O sea, mucha violencia contra las mujeres, donde pareciera que a Morena solo le interesa la violencia cuando es para las mujeres de Morena. Sería aquí una invitación a que ya cese esa forma de violentar, no necesariamente sexual, humillar, es violencia, violencia es violencia,
para que cese contra cualquier actor político, académico, lo que le hicieron a María Amparo Casar, lo que le hacen a Denise Dresser, que usted también la denunció, pero que también a ella la agreden. Si no es necesario ya que pare todo esto, un llamado de todas ustedes a que esto cese por parte de todos, sea quien sea, venga de donde venga y sea quien sea el objeto de la agresión. Empiezo con la última pregunta. Nosotras hemos denunciado una cantidad de agresiones cometidas no solo en nuestra contra, en nuestra calidad de simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación, integrantes del partido Morena, sino también de otras compañeras que pertenecen a otros grupos parlamentarios, a otras expresiones partidistas, lo hemos hecho, y me parece que la cosa más ejemplar es que nosotras no hemos sido victimarias nunca. En mi caso no van a encontrar ni en mis redes sociales, ni en mis declaraciones, ni en mis posicionamientos en tribuna un ataque hacia la condición de mujer de cualquiera de mis compañeras legisladoras, sea cual sea su grupo parlamentario, sea cual sea su posición. En cuanto a la fotografía, miren, el tipo penal en la Ciudad de México no castiga solamente a quien fabricó la imagen, sino a quien difunde la imagen, sea verdadera o sea falsa. Esto es importante decirlo. El 20% de la imagen que se hizo pública es real. Es una imagen que yo hice pública hace mucho tiempo en Instagram cuando ni siquiera me dedicaba a hacer política, y el resto, el otro 80% de la imagen es la que se realizó a través de Photoshop o inteligencia artificial. Entonces, independientemente de que Antonio Garci Nieto la haya fabricado o no, él se dedicó a divulgarla. De hecho, la eliminó hace 24 horas, todavía pueden consultarla porque Twitter o ahora X tiene un mecanismo precisamente de defensa en donde todavía se puede ver unas cuantas horas después de eliminada la publicación, pero no ha eliminado digamos, el resultado de esa publicación de otra serie de posicionamientos que él hiciera y de otro mensaje que me envió en privado que ya le entregué a la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, fabricada o no por él, entra dentro del tipo penal del Código Penal de la Ciudad de México porque él la difundió, se viralizó, y me parece que es lamentable también quienes compartieron esta imagen. Suelen ser cuentas bots, cuentas automatizadas. Desde el privilegio del anonimato es que se nos agrede, se nos violenta. Lo que sí nos parece pues muy revelador es que una persona plenamente identificable, una persona real, de carne y hueso, no solamente la haya publicado, sino que haya sostenido que la publicó, se haya dicho orgulloso en otra publicación, y me parece que eso hay que condenarlo desde todos los rincones. ¿Por qué se hace un cambio de opinión respecto a no proceder? ¿Usted busca sentar un precedente más allá de la disputa política o de la consigna política? Sí, yo tomé dos decisiones, ¿no? La primera basada en dos ideas: que no todas las mujeres cuentan con las herramientas que nosotras contamos, económicas, jurídicas, políticas, como senadoras de la República, emocionales, las redes de protección de otras compañeras. Esa fue la primera idea, diciendo, pues a manera de solidaridad, hasta que esto no sea un derecho para todas y no un privilegio para unas cuantas, es que yo no decido denunciar. Y la segunda es evitar que se victimice el victimario, ¿no? Pero después me di cuenta que rápidamente esos dos argumentos se cayeron. En primer lugar, porque el victimario se victimizó, diciendo que había una persecución política en su contra, que yo atentaba en contra de su libertad de expresión, incluso solicitó asilo, refugio, a ACNUR y a otra serie de organizaciones internacionales, cuando de ninguna forma esto tiene que ver con lo político, con su derecho a expresarse de forma libre. Y también múltiples, cientos de miles de mensajes que recibí de niñas, adolescentes, mujeres diciéndome: Andrea, si eso te pueden hacer a ti, que eres senadora de la República, si eso te pueden hacer a ti, que eres una persona mediática, pública, con todas tus herramientas jurídicas, económicas, políticas, ¿qué futuro o qué realidad nos ampara a todas nosotras? También me llevó a tomar la decisión que el medio de comunicación para el que labora Antonio Garci Nieto no decidió tomar una decisión de removerlo de su trabajo al ser un violentador, no solamente confeso como lo es, sino orgulloso de serlo. Entonces, finalmente, esos son los tres argumentos que me llevan a cambiar de decisión, y me parece que hemos tomado la decisión correcta. Gracias, se los agradezco de todo corazón. Gracias. Sí, de entrada, ella tiene que ofrecer conferencia de prensa en el Senado. Increíble. Una senadora del partido más importante de México, nadie le da la voz. Pero a Garci Nieto, el violentador, le dieron voz en todos lados, en MBS, en Imagen, en Milenio, todos. Y pues él diciendo que es libertad de expresión. Claro que no es libertad de expresión cuando estás tomando una foto de la señorita y la pones en una posición, como dice ella, que habla de su sexualidad, pues no está bien, y todavía le dan la voz a él, como si él fuera la víctima. Entonces me molesta muy bien la de La Jornada porque se pone del lado de ella, de la víctima, pero muy mal por la de Excelsior, que le dice que a las de Morena nada más les conviene cuando es contra ellas.
pero Andrea Chávez fue muy generosa, ella tenía que haberle contestado, y ustedes, los medios de comunicación corporativos, incluido Excelsior, no dicen nada cuando violentan a las de Morena, ¿sí? Como esa señora que dijo la de que hay que linchar a los que voten por la reforma judicial, no le hicieron nada, ¿sí? A esta señora, Lili Telles, en el programa de Ciro, creo que en el último o penúltimo programa que tuvo, dijo que Jacob Polensky era una orangután, ¿sí? Denise Dresser le dijo maloliente a Delfina Gómez, le dijo que trató de dar a entender que era amante de Adán Augusto y para eso usaba las avionetas de ahí, o sea, de Andrea Chávez, por eso le dice la politóloga, no quiso decir su nombre, hizo bien. Denise Dresser fue la misma que dijo que Leo Zuckerman le preguntó hace como 10 años, 11 años, en la hora de opinar, le dijo, ¿qué piensas de esta, qué le sugieres a el Baster Gordillo? Y dijo ella, que no despierte. ¿Por qué? Porque en ese momento que le hizo la pregunta, el Baster Gordillo estaba siendo sometida por una cirugía, le estaban realizando, y dijo que no despierte. Y hasta Leo Zuckerman se quedó así. Esa es Denise Dresser, que ahora se viene a ser la víctima, y que no se solidarizó con Andrea Chávez, siendo atacada por Garci Nieto, un miserable, impresentable, protegido por todos los medios corporativos de comunicación. Dime qué opinas tú. Hasta luego.